Damos inicio a la sesión 3, denominada Investigación en Currículum, Trayectorias Estudiantiles y Procesos Formativos en la Universidad. El primer trabajo de esta sesión se denomina Internacionalización del Currículum, Gestión basada en evidencia, diseño de un cuadro de mando integral, CMI, para monitorear trayectorias. Sus integrantes son Armelini María Virginia, Necia Andrea, Pacífico Andrea, y pertenecen a trabajos interdisciplinarios de la UNL. Em, Damos entonces lugar a Armelini María Virginia, que está conectada de manera virtual para comenzar con su exposición. Bueno, buenas tardes a todos ahí en Rosario y a todos los que están conectados. Yo estoy en Ciudad de Santa Fe, hoy este año no me pude acercar. Es un gusto compartir nuevamente con todos. Gracias a Marcela también siempre por la invitación. Yo soy profesora en Ciencias Económicas, trabajamos, como decían, junto con la secretaria académica Andrea Pacífico y una profesora que es del campo de la informática en nuestra facultad, Andrea Necier, en este proyecto que en realidad está enmarcado en un CAID que estamos desarrollando desde 2024. Ese CAID se titula Gestión Estratégica Internacionalización del Currículum, aportes a las trayectorias académicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Nuestro foco de estudio es la facultad y el tema tiene que ver con la internacionalización del currículum. A partir de ahí es que surge esta inquietud de trabajar sobre los datos que hay, porque en esto de la internacionalización primero hubo una discusión respecto al concepto, y cómo ese concepto, que es dinámico porque fue cambiando a lo largo del tiempo, como fueron cambiando las experiencias de internacionalización en las diferentes unidades académicas, qué es lo que se entiende hoy por eso y cuál es el impacto que tiene a nivel de trayectorias académicas en nuestros estudiantes y en los diseños curriculares también. Esto es como generó un debate no solamente, digamos, por el concepto en sí, sino por la parte pedagógica. Ahí nos basamos mucho en diferentes profesionales de las ciencias de la educación y publicaciones para poder comprender ampliamente ese concepto. Y por otro lado está esta herramienta del cuadro de mando integral propio de la gestión de las organizaciones, basándonos, por supuesto, en los aportes de los autores padres, Kaplan y Norton, entendiendo la herramienta no solamente como una especie de, digamos, de vasija donde uno pone información sino de qué manera esa información la podemos interpretar y relacionar con esta otra cuestión más pedagógica para poder tomar decisiones de internacionalización en la universidad. Entonces, eso fue como la idea dentro de ese CAID mayor, la idea de unir esta parte de gestión con la parte de internacionalización del currículum. En ese sentido, bueno, empezamos a pensar en actividades a desarrollar y por un lado hubo estamos en un estado exploratorio que tiene que ver con el Plan Institucional Estratégico de nuestra Universidad 2029, donde se prioriza la internacionalización del currículum. Todas las resoluciones, programas, tanto a nivel nacional como propias de nuestra universidad, que encuadran este tipo de actividades, tanto para estudiantes como para docentes y no docentes, porque la internacionalización en este nuevo concepto es integral, o sea, es toda la comunidad universitaria y en distintas actividades, no solamente el tema de la movilidad propiamente dicha, de trasladarnos a una facultad o a hacer un curso o a estudiar un semestre en otro lado o a dar clases en un semestre en otro lado, sino también este proceso que se da de interculturalidad, de intercambio a través de las clases espejo. Hay diferentes estrategias, la propia bibliografía, el intercambio
de planificaciones de carrera con otros docentes, proyectos de investigación compartidos, etc. Entonces, definimos a partir de esto 3 dimensiones, ¿sí? Tomando esta herramienta clásica que tiene diferentes perspectivas, no dimensiones, perspectivas dentro del cuadro de mando integral. Ellos proponen 5, nosotros en principio estamos trabajando con 3, esto es incipiente y está en construcción, por eso no es definitivo. La primera perspectiva tiene que ver con la dimensión estructural. Ahí es un relevamiento de iniciativas por parte de la universidad y las que se llevan adelante concretamente en nuestra facultad, indagando sobre qué programas hay dentro de la facultad, convenios que estén activos con otras facultades. Nosotros tenemos muchos convenios con facultades de distintos países, tanto para el grado como para el posgrado, que tienen mucha actividad, mucho intercambio de emisión y recepción de estudiantes y docentes, la tasa de movilidad estudiantil y la cantidad de docentes involucrados. Eso es a partir de información que necesitamos machear de distintos sistemas, porque uno de los grandes inconvenientes que tenemos es que la información está, pero está como en compartimentos estancos, porque hay diferentes sistemas que manejan cada una de las áreas de la universidad o de la facultad, pero no están interconectados entre sí. Entonces ahí tenemos que buscar el dato puro para... Por otro lado, tenemos otra perspectiva que tiene que ver con el proceso de, digamos, esta dimensión enseñanza-aprendizaje. Entonces, bueno, ahí ya hay un enfoque mucho más, o es más permeable a lo cualitativo, lo hemos pensado a través de entrevistas de focus group también, digamos, aplicar las 2 metodologías. Y por otro lado, desde el punto de vista cuanti, que tiene que ver con concretamente el dato de la cantidad de asignaturas que utilizan las herramientas de internacionalización que se habilitan en la facultad para incorporarla dentro de sus cátedras. Se utilizan, por ejemplo, las metodologías de clases espejos, con qué frecuencia, con qué universidades, si hay después de eso una trazabilidad con los estudiantes a lo largo del cursado, de qué manera el docente percibe la internacionalización dentro del aula, en este sentido. Si realmente la hace como algo colaborativo, algo que le genera valor, o, bueno, es una herramienta más que está ahí, la utilizo, pero queda... empieza y termina, es como una actividad que empieza y termina y no va mucho más allá dentro del dictado de clases de su materia. Y por último, que esto tiene que ver con el efecto de las trayectorias, porque estamos enmarcados en un CAID que trata de evaluar las trayectorias estudiantiles. Entonces, bueno, esta experiencia de internacionalización, ¿qué efecto tiene en los estudiantes? Ahí un poco trabajar sobre si hay un efecto en el rendimiento en la carrera y en los avances, ¿sí? También en la tasa de permanencia académica y de qué manera estas experiencias para nuestros estudiantes generan una motivación extra, una condición positiva para continuar con la carrera como elemento motivador. Si ha implicado algún efecto dentro de lo que tiene que ver con la tasa de inserción laboral. Esto también pensado porque dentro de las propuestas que hay, muchas veces se van estudiantes de 5º año a hacer un semestre, por ejemplo, a Italia o a Alemania, y terminan haciendo, de hecho, su trabajo final, su tesina de las licenciaturas
de manera conjunta, digamos. Entonces, bueno, eso es un plus, es un valor agregado que es interesante indagar si el estudiantado después tiene una incidencia en las ofertas laborales que pueda llegar a recibir. Y en general, cómo es esa percepción del estudiante de esa experiencia en toda su experiencia universitaria, hoy de 5 años, 6, en nuestra facultad. Como les estaba comentando, nosotros hemos recuperado, bueno, trabajos de internacionalización en educación superior, y estamos en una etapa que es más bien exploratoria y cualitativa dentro de este grupo de trabajo. La idea, digamos, entre los primeros resultados que vamos teniendo, digamos, a partir de algunos relevamientos aislados, porque no estamos sistematizados, es que estos registros que les comentaba hoy de información son a partir de el plan que inicia la internacionalización de la UNL, están vinculados a experiencias internacionales, pero sobre todo a temas que tienen que ver con los traslados docentes, o sea que está desfasada la información, el dato del concepto de internacionalización que manejamos desde el CAIDE. Entonces ahí encontramos otro desafío más porque, porque todas las otras herramientas no no tienen una vinculación institucional firme a través de resoluciones y demás para llevarse a cabo, entonces hay muchas actividades que se realizan y que no están pudiendo ser registradas, ¿sí? Bueno, en síntesis, digamos, lo que queremos presentar acá es que tenemos una primera aproximación a un tema que es, bueno, bastante complejo por la cantidad de información que necesitamos trabajar, pero a su vez con un valor que nosotros creemos muy importante por la incidencia que está teniendo la internacionalización de los currículum en todo el estudiantado, en el mundo de hoy. La movilidad dejó de ser solamente la única vía. Hay muchas maneras de que nuestros estudiantes se nutran de esta cuestión intercultural y que tengan contacto con otros estudiantes de otras facultades del mundo y puedan trabajar colaborativamente y de manera sistemática, o sea, no puntual, sino que sea algo que tenga un proyecto, que tenga un desarrollo y que tenga un objetivo concreto. Y para eso es necesario contar con herramientas que puedan no solamente medir lo que está pasando, sino poder tener información fiable para poder planificar el cómo seguir con ellos. Así que bueno, estamos muy entusiasmados como grupo y hasta acá era lo que teníamos para contar hoy de este proyecto. Muchas gracias, María Virginia. Fundamental el trabajo que hicieron de recopilación de datos, de macheo de datos para una toma de decisiones, ¿no? En esto que es tan importante hoy, que es, como mencionabas, la internacionalización del currículum. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con la segunda temática dentro de esta sesión, denominada Sistemas de Créditos Universitarios en Argentina y Países Limítrofes, Convergencias y Tensiones. Sus autores son Acosta Anabel, Cavallo Marcela, Cisercia Nerina, Jiménez Cintia, Lovagnini Serenela, Romanini Porta, María Magdalena y Torregiani Romina. Está encuadrado este trabajo dentro de los trabajos interdisciplinarios de la Comisión de Educación CPC, CGC, Cámara 2. Adelante, Romina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy la voz de este trabajo, pero como bien dijiste,
me acompaña, estamos todas las compañeras de la Comisión de Educación trabajando en esto. Bueno, el disparador fueron de este trabajo las resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación, la 2598 del año 2023 y la 556 del 2025. En ella se definen el sistema de créditos argentino de académico universitario, el que conocemos como SACAU, y se establece como unidad de medida para los planes de estudio el CRED, que es el crédito referencial del estudiante. Nosotras, a través de distintas conversaciones, tuvimos varios interrogantes en cuanto a qué sistemas de crédito universitarios existen en Latinoamérica, qué enfoques se les dan, desde cuándo están implementados. Entonces, en respuesta a eso, nos fijamos como objetivo analizar los sistemas de crédito universitarios de 6 países para poder identificar las características estructurales, pedagógicas y también qué tendencias regionales estamos teniendo. Bueno, ahí en el mapa podemos ver, en el caso de Brasil, dada la extensión territorial, lo que ellos buscan a través de ese sistema es fomentar la movilidad entre universidades estatales y federales. Asimismo, también curricularizar la extensión universitaria. Ellos exigen un 10% como mínimo de las horas académicas con actividades comunitarias, sociales. Por otro lado, tenemos a Bolivia. Bolivia lo que intenta es también lograr la movilización entre distintos estados y disminuir la burocratización, ¿sí? Homologando las distintas trayectorias académicas. En el caso de Paraguay, ellos a través de su sistema de créditos buscan garantizar la calidad en la formación. ¿De qué manera lo hacen? Viendo que las horas de las universidades privadas, las horas de formación y las universidades públicas sean equitativas y verificables. En el caso, bueno, de Uruguay, lo que ellos buscan es lograr una horizontalidad dentro de la Universidad Nacional, que los estudiantes puedan cursar materias en la Universidad del Río de la Plata, también en las universidades técnicas y de formación docentes. Lo que también tratan de buscar es la medición real. Por eso incluyen en el crédito las horas dedicadas al laboratorio, a las tesis, a la confección de tesis y el estudio autónomo del estudiante. Bueno, en Argentina, que llegamos a nuestro país, lo que se busca a través de este sistema es flexibilizar la currícula, algo que, bueno, está muy discutido porque es un desafío muy importante, esto de que el estudiante pueda lograr construir su propia trayectoria de formación, lo que a veces un poco charlábamos con las compañeras, esto de elige tu propia aventura, ¿no? Es demasiado flexible por ahí lo que se plantea. Y también acortar las carreras, algo que también se viene trabajando, porque para evitar esta carga horaria de presencialidad, nosotros en la facultad lo vemos con las materias anuales, ¿no? Que el desafío es lograr cuatrimestralizarlas. Por último, Chile, Chile lo que busca es certificar el aprendizaje intermedio. Ellos, a través del sistema de créditos, aquel alumno que no puede terminar la carrera, evitando quedarse con esto de dejar la carrera a mitad de camino, les entregan un certificado con la totalidad de créditos cumplidos. Bueno, esos fueron algunos aspectos que consideramos más relevantes. La metodología que nosotros utilizamos fue el enfoque cualitativo, comparativo, y para eso todo esto que yo les conté lo analizamos de forma sistemática de normas, a veces legislaciones, y si no, instrumentos institucionales. ¿Qué es lo que tomamos como convergencias y tensiones de todo este análisis? Bueno, dentro de las convergencias está la medición real del esfuerzo. Es decir,
En todos los países encontramos que lo que se busca es incluir el trabajo autónomo del alumno en el crédito. Es decir, esto está vinculado con el último punto, que es la transición de un modelo de oferta donde nuestros planes de estudio están basados en las horas cátedras que ofrecen los profesores hacia un plan de estudio que mida la demanda de horas que necesita el alumno para aprobar una materia, para finalizar su carrera. Otra de las convergencias es la búsqueda efectiva de la flexibilidad, tanto curricular, esto de decir, bueno, el alumno puede optar por hacer una materia de una facultad o universidad y de otra universidad para formar su trayectoria académica, la movilización dentro del mismo país, región, y la internacionalización. Eso también lo buscan a través de convenios con el Mercosur. Respecto a las tensiones, nosotros notamos la brecha de implementación entre modelos ya consolidados, como el caso de Chile, que fue pionero, y ya está totalmente consolidado. Y por otro lado tenemos países como Argentina, que estamos en un momento de transición. Estamos evaluando cómo vamos a implementar el sistema. Por otro lado, otra de las tensiones es que instala un debate académico continuo respecto a la flexibilidad curricular. Porque, bueno, finalmente necesitamos un certificado habilitante para poder hacer el ejercicio profesional y, bueno, eso resulta del trabajo académico. Como conclusión, finalmente, podemos ver que hay una convergencia regional en modernizar las carreras, pero detectamos obstáculos como esta disparidad en lo que es el CRED, la medición del crédito, y esta brecha, esta asimetría entre la implementación de los distintos países. Bueno, eso es Muchas todo. gracias. Clave esta investigación, el sistema de créditos universitarios nos atraviesa a todos en este momento. Muchas gracias. Seguimos entonces con la siguiente presentación, denominada Competencia Digital en la Enseñanza y el Aprendizaje de Habilidades de Investigación en la Universidad. Sus autores, Pozo María Isabel, Al-Soubi Abdalá. Se encuadra dentro de los trabajos interdisciplinarios, investigadora del IRICE CONICET y presenta por la UTN. Va a estar presentando entonces en este momento Pozo María Isabel. Bueno, muy bien, muchas gracias. Realmente encantada de estar en este evento. Celebro la organización, el gran trabajo, bueno, Marcela y todo su equipo, por supuesto, y especialmente que dentro de un evento de administración haya un espacio para la educación. Eso realmente habla muy bien de concederle el lugar que realmente tiene como lugar de formación de recursos humanos, etcétera. Bueno, como bien dijo la presentadora, yo vengo de las ciencias de la educación, me siento un poco así como extraña en este ámbito, pero muy bien recibida. Mis lugares de trabajo son el IRICE, el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNR y la Maestría en Docencia Universitaria de la UTN. Bueno, como el tiempo es breve y digamos el apoyo visual también lo es, más que nada comentarles de dónde surge este trabajo. Es un trabajo que concebimos con un colega de Jordania, que bueno, en este momento están de vacaciones, por eso no participa ni siquiera virtualmente. Es un ingeniero con mucha incursión en Europa, ¿no es cierto? Entonces tenemos estas cuestiones, estas conversaciones de que la época de la revolución tecnológica, el auge de la inteligencia artificial generativa, y a la par de esas conversaciones, esta sensación mía en los lugares de trabajo, que hay como una gran inexperticia tecnológica, ¿no? Hay como una especie de dos mundos, una brecha digital que se le ha dado a llamar entre estos grandes así hitos que parece que nos van a reemplazar, y por otra parte profesionales, porque estoy hablando del grado y del posgrado, que cuando hacen sus trabajos de investigación tienen dificultades en cuestiones básicas, así por ejemplo, insertar números de página, insertar una tabla, etcétera, ¿no? Entonces decidimos hacer un poco
un relevamiento más ordenado para darle un poco de sistematización a estas percepciones que tenemos, a esta especie de pugna de si la tecnología ya está totalmente instalada o si no tanto. Entonces es ahí que tomamos como dos objetivos: explorar la autopercepción de la competencia digital de estudiantes universitarios argentinos de grado y posgrado en educación al realizar tareas de investigación. Tenemos algunos proyectos en curso donde, bueno, hemos sistematizado cuáles son los comandos, los programas más necesarios de la informática para realizar un trabajo de investigación, para plasmarlo por escrito, para hacer un póster, etcétera. Y en base a eso hay como dos opciones: hacer un sondeo de las habilidades de manera directa a través de la observación, o bien tomar la autopercepción, que por supuesto tiene sus limitaciones metodológicas, porque hay gente que es muy modesta y se baja, digamos, su propia calificación, y otros al revés, que no tienen noción de sus limitaciones. Entonces, esa fue una decisión metodológica, y después, como tomamos grado y posgrado, ver qué pasa comparativamente si la gente del posgrado tiene mayor dominio tecnológico o no. Y para eso tomamos un cuestionario virtual de autopercepción de competencia digital, como se le llama, para la investigación en estudiantes de educación de grado y posgrado. Cuando digo de educación me refiero, hay carreras de maestría en currículum, en docencia universitaria, ciencias de la educación, dentro del gran paraguas de la educación. Bueno, y ahí yo puse algunos gráficos simplemente como para que lo vean. Por ejemplo, el conocimiento de bases de revistas, ¿no? Que es una fuente fundamental de información. Entonces ahí vemos que es bastante bajo, es decir, la gente tiende a usar libros, y a veces libros impresos, o se queda con los libros que utilizó durante su formación de grado, cuando estamos hablando del posgrado. Entonces es bastante, la gente que no conoce, por ejemplo, en el grado son 72%, y en el grado, perdón, en el posgrado 59%. O sea que en el posgrado se va dando un avance, una mejoría, digamos, una mayor destreza tecnológica que respecto del grado. Consulta de revistas en línea, que también un poco tiene que ver con eso. Si no conocen los portales, al menos ingresan a las propias revistas. Es muy bajo en el grado, mejora en el posgrado, pero todavía dista, es decir, es prácticamente la mitad. Y después, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial no lo es tanto, es decir, esto es muy dinámico, está cambiando permanentemente, pero también es bastante bajo. Y nuevamente se reitera, la mayoría, digamos, los mejores resultados en el posgrado que en el grado. Bueno, hay muchas otras preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con el manejo de una planilla de Excel, de cálculo, la construcción de gráficos, etcétera, que para la gente que estamos en las humanidades son fundamentales, ¿eh? Un poco esa es la tendencia de los resultados en los distintos comandos. Entonces, de allí que las conclusiones un poco arriban a decir que la competencia digital es relativamente escasa, no conocen los comandos básicos de la computadora y le faltan algunos otros más sofisticados. Y pensemos que esto es autopercepción, o sea que a lo mejor si uno hace un abordaje desde la propia práctica, los resultados pueden ser aún más acentuados. Con respecto a la comparación del grado y posgrado, un poco lo que les decía es que los resultados son mejores en el posgrado, aunque no significativamente, lo que muestra que la progresión en los programas universitarios no mejoran tan considerablemente los resultados en cuanto a la destreza tecnológica, lo cual, por supuesto, nos invita, hablando en un evento de administración y gestión, a la necesidad de tomar medidas concretas, es decir, incorporar a lo mejor instancias de capacitación y no darlo por sabido, ¿eh? No pensar que porque ya somos grandecitos y tenemos nuestro extenso trayecto en la docencia y en la academia, ya tenemos resuelto todas estas cosas. Así que mucho por hacer, pero bueno, lo primero es tener un buen diagnóstico al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel. Estuvimos hablando en las sesiones anteriores mucho de tecnología, pero no aplicada a la educación.
creo que nos atañe un poco a todos, particularmente mi autopercepción me dijo, uso de la inteligencia artificial no es tan bueno. Gracias por la invitación, creo que a todos a replantearnos un poco esto que también nos atañe en nuestra profesión. Seguimos entonces con la siguiente exposición, el ADN de las carreras en ciencias económicas, un estudio comparado de nuevas carreras, compatibilidades y registración profesional. Sus autores son Di Russo Leila, Cavallo Marcela, perteneciente a los trabajos interdisciplinarios del Centro de Estudios Científicos y Técnicos de la Federación Argentina de Consejos en Ciencias Económicas. Va a estar presentando este póster de Russo Leila, que se encuentra conectada de manera online. Adelante, Leila, gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación a Marcela. Bueno, yo también soy matriculada del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, Cámara Primera, y estamos siempre trabajando en forma conjunta con Marcela. Somos las representantes en la Comisión de Educación de FACPE y también somos integrantes del CECIT. Y justamente esta investigación se llevó a cabo en el CECIT, en la Comisión de Educación, que de paso, bueno, esta es una oportunidad para visibilizarlo, que se conozca que tenemos un centro de estudios científicos y técnicos que realiza investigaciones de temas que preocupan a las profesiones en ciencias económicas y bueno, en este momento si ingresan a la web de FACPE, al espacio del sitio de CECIT, van a ver que hay convocatorias a presentar proyectos de investigación, así que este que es un ámbito de investigación, los invitamos a todos a participar. Bueno, esta investigación la hicimos nosotros a raíz de un fenómeno que estamos observando, que se da, decimos, ¿por qué estamos presentando esto en una jornada de investigación en administración? Porque visibilizamos un fenómeno que es el crecimiento de las especializaciones dentro de la que llamaríamos la carrera madre, la tradicional, que era la licenciatura en administración. Esta investigación separamos la Argentina en las 5 áreas tradicionales, NOA, NEA, Centro, Cuyo y Patagonia, y en un principio dijimos vamos a relevar 4 o 5 universidades de cada región, después nos entusiasmamos y terminamos relevando 33 universidades entre públicas y privadas y más de 50 carreras en cada una de ellas. Y el fenómeno que les decía es que, por supuesto, pasa con el área de economía también, pero en menor medida la cantidad de licenciaturas que podrían decirse que son hijas de esta licenciatura en administración, por ejemplo, las licenciaturas en recursos humanos, en marketing, en comercialización, en management, en un montón si ingresan a la guía de carreras de la República Argentina, de la Secretaría de Política Universitaria, van a ver que es extensísima la lista. Y observamos que es un fenómeno que se da raro porque generalmente uno cursaba las carreras de grado tradicionales y la especialización venía a través del cursado de una carrera de posgrado. Esto ya es una especialización dentro del grado. Y el fenómeno lo empezamos a percibir porque CECIT, hasta hace 2 años podría decirse, estaba a cargo de otorgar el permiso, llamémosle entre comillas, para que los profesionales de estas carreras nuevas, que se llaman carreras no tradicionales, pudieran, y que así lo desearan, matricularse o formar parte de registros especiales que se crearon en cada uno de los 24 consejos profesionales del país. Entonces decíamos, bueno, ahí empieza la discusión, ¿los aceptamos o no los aceptamos? Por eso la idea del ADN. ¿Pertenecen estas carreras a la familia de las ciencias económicas? Tomamos el concepto de familia utilizado en un informe de la Secretaría de Políticas Universitarias que lo usaba para las ingenierías, hablaba de las familias de las ingenierías y dijimos, podemos apropiarnos de este concepto porque nos sirve para este caso. ¿Y cómo hacemos para aceptar a alguien como miembro de una familia? Haciendo un test de ADN. Bueno, ¿cuál sería el ADN de las ciencias económicas para saber si ante el requerimiento
en ese momento a través de CECID, porque había una resolución que estaba vigente, hoy se hace directamente en cada uno de los consejos profesionales si se acepta o no la inclusión como graduado de un título no tradicional a los graduados de estas nuevas carreras. Tengamos presente que la legislación que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas ya tienen más de 50 años. Tanto la ley 2488, que es nacional, como la 8738, que rige en la provincia de Santa Fe, tienen más de 50 años y por lo tanto fueron creadas en un contexto en el que solo existían esas carreras tradicionales, que son contador público, licenciado en economía, licenciado en administración. En el caso de la provincia de Santa Fe está el estadístico, también el actuario, pero en todos estos 50 años, las universidades, ejerciendo totalmente la potestad que tienen para crear nuevas carreras, crearon un montón de estas carreras nuevas. Y entonces, basándonos en esa resolución que hablaba de, aparte de tener en cuenta que se tratara de universidades que fueran acreditadas, de que un título reconocido a nivel nacional, carreras que superen los 4 años de duración o determinada cantidad de horas y de materias, hablaba de un umbral de un 70% de materias relacionadas con las ciencias económicas y era un artículo medio borroso que se prestaba a distintas interpretaciones que a veces podía llegar a ser que en un consejo profesional sea aceptado un graduado de una misma carrera que en otro no fuera aceptado. Entonces, tratamos de encontrar, de definir cuál sería ese ADN de las ciencias económicas y bueno, decidimos basarnos a través de esta investigación y después de comparar los más de 50 planes de estudio, ya les digo, de todas estas carreras de estas universidades, tomar como patrón el de las carreras tradicionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que si las asignaturas estaban presentes en estas materias y eran en ese porcentaje del 70% comprendidas en el plan de estudio de estas nuevas carreras, podríamos considerarlo como el patrón del ADN a seguir. ¿Por qué tomamos la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA? Bueno, porque obviamente la Universidad de Buenos Aires es la de mayor prestigio en nuestro país y además porque existe generalmente, comparando los planes de estudio de las distintas facultades de ciencias económicas, siempre fue la que se imitó, la que se copió, la mayor parte de los planes de estudio han seguido la línea de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. Entonces, era una herramienta que podemos discutir o no si era la mejor, pero que nos sirvió para tomarla como parámetro. Entonces, obviamente también el proyecto tiene una mirada latinoamericana. Consultamos si este fenómeno también ocurría a través de la Asociación Interamericana de Contabilidad, contactos con distintos profesores de universidades públicas y privadas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Perú, y con ellos pudimos, de Chile, ver que es un fenómeno que no solo se está dando en la Argentina. En muchos de estos países se han creado todas estas carreras nuevas que estarían dentro del ADN de las ciencias económicas. Otro hallazgo que hicimos es que el hecho de que sean dictadas, que era un criterio a veces que se seguía, si lo dicta una facultad de ciencias económicas, entonces la carrera pertenece a las ciencias económicas. No es así. Muchas veces pertenecen a carreras a facultades de ciencias económicas y no tienen que ver con este ADN, y también que tengan una misma denominación tampoco aseguraba. Ahí tenemos algunos ejemplos de, por ejemplo, licenciaturas de recursos humanos en algunas facultades, el grado de compatibilidad daba un 45% y de allí hasta un 73, 75%, y la carrera tenía exactamente el mismo nombre. O sea que hoy, ¿qué está ocurriendo en muchos consejos profesionales con los que hemos podido compartir este proyecto? Esto, si lo quieren consultar entero, en el aula virtual de CECID figura como informe 7 del área. Ahí lo tienen completo, toda la investigación que hicimos y todas las conclusiones. Nos lo han pedido de muchos consejos profesionales porque se han creado organismos ad hoc, comisiones ad hoc,
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe existe, tiene integrantes de las dos cámaras y tanto Marcela, Sandra, que expuso hoy a la mañana, y yo formamos parte de esta comisión. Y la idea es analizar cada caso en particular. Nosotros en el informe habíamos propuesto como conclusiones que se podía tener distintas posturas frente a esta nueva situación. O ser inclusivos y decir, bueno, bienvenidos todos los que se quieran matricular, todos los que quieran formar parte, que lo tomamos como una posibilidad de ampliar el horizonte de los profesionales en ciencias económicas y no quedarnos con las carreras tradicionales solamente. Y obviamente para quienes solicitan ser incluidos es un tema interesante porque quieren trabajar dentro de ciertas regulaciones que evidentemente le ven la ventaja. Otra opción es ser política restrictiva y les aseguro que muchos colegas veo esta postura. No, 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 solamente los tradicionales porque los nuevos nos van a quitar trabajo, etcétera, etcétera. O si no, como estamos trabajando en algunos consejos, de analizar cada caso en particular bajo la luz de la solicitud, que en algunos casos es individual del graduado y en otros casos son las universidades las que piden que a sus futuros graduados se les permita ingresar a matricularse o a estos registros especiales. Entonces, el tema es analizar cada caso en particular a la luz de estos parámetros, de este ADN, entre comillas, que hemos tratado de definir en esta investigación. Por ahí pasa, los invito si quieren ver la investigación completa, ya les digo, informe 7 del área de educación de CECID, disponible en la biblioteca virtual de CECID en la web de FACP. Muchas gracias. Gracias, Leila. Bueno, felicitaciones por el amplio relevamiento que han realizado para explicar el fenómeno, que honestamente personalmente no estaba al tanto. Seguimos entonces con la siguiente presentación, brechas de género en tecnología, de la formación en STEM al ecosistema de startups de Oviedo Raúl y Raca Adriana, encuadrado dentro del IATA. Adelante, Adriana. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por el espacio, como siempre, muy linda las jornadas. Nosotros quedamos en este panel, en realidad lo nuestro no es de currículum, pero no importa, vamos porque estamos intrigados, ¿no? Que presentamos de currículum. Esta vez no vamos por ahí. No. Este trabajo, bueno, un poco tiene una continuidad con el que presentaron hoy a la mañana nuestros compañeros de equipo. Y tiene que ver justamente, bueno, para poner un poco el contexto, nosotros estamos en un proyecto de investigación de género y gestión. Y dentro de lo que es género y gestión, venimos estudiando en los años que pasaron todo lo que tiene que ver con mujeres emprendedoras. Y este año estamos como con dos líneas, una que tiene que ver con mujeres empresarias, que estamos haciendo un trabajo de investigación cualitativa con entrevistas en profundidad con la Organización Argentina de Mujeres Empresarias, con OAME, y con sus autoridades y las empresarias que lo componen. Y por otro lado, la otra línea tiene que ver con el estudio de las startups tecnológicas y la brecha de género que se genera más profundamente en todo lo que tiene que ver con tecnología. Cuando nosotros hablamos de startups, estamos hablando de emprendimientos, pero que tienen escalabilidad en muy corto plazo, es decir, empresas que la idea es que crezcan muy rápidamente y que están vinculadas a la innovación. No es que todos los startups tengan que ser científicos o tecnológicos, pero la mayor parte de ellos tienen esta base tecnológica. Y adentrándonos un poco en este estudio, hablando con mujeres que lideran startup, se ve ampliamente que hay bastante diferencia en la representación de mujeres o de hombres a cargo de este tipo de empresas o este tipo de emprendimientos. Entonces, bueno, analizando un poco cuáles son las causas de esas diferencias o de esa brecha, nos encontramos básicamente con dos grandes hitos. Uno que tiene que ver con la falta de acceso a la financiación. El financiamiento en general se orienta a las startups lideradas por hombres.
Para poner algunos números, más allá que no los pusimos acá en el cuadro, más del 60% de las startups que obtuvieron financiación, cuando hablamos de financiación, es financiación para lanzar la startup, para sostenerla y para ampliarla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con sus distintas etapas. Más del 60% son todos hombres, o sea, todos los fundadores y el cuadro directivo son varones. En un 37,7% al menos hay una mujer en los equipos fundadores y solo en un 16,4% estas empresas están lideradas por mujeres, o sea, la CEO es mujer. Por otro lado, por ejemplo, las empresas presentadas por hombres obtienen 5 veces más financiamiento que las presentadas por mujeres. Y para poner un ejemplo, Endeavor Argentina en el 2025, que tiene un programa de scale-up de startups, las 5 empresas elegidas no tienen mujeres. O sea, directamente en los cuadros directivos no hay mujeres. Y esto tiene una causa. Por un lado, en que los fondos de inversión también están conducidos por hombres, entonces esto también genera una traba adicional. Para ponerlo en números, 62,1% de los fondos de inversión, todos los puestos de decisión son varones, y solo en un 16,2% hay mujeres ocupando puestos de decisión. Entonces esto también traba más, porque bueno, son ámbitos, son ecosistemas muy masculinizados. Entonces esto es una traba más para la mujer para poder desarrollar estas startups. Y el otro gran problema, que es el que da título al trabajo tiene que ver con la formación en STEM. Cuando nosotros hablamos de STEM, hablamos de la formación en ciencias, tecnología, ingeniería, sí, perdón, me dictan acá. Ingeniería y matemática. Es decir, aquellas ciencias que son más duras y que están más orientadas específicamente a la innovación. Justamente porque son las disciplinas de las que se terminan generando estas startups. O sea, hoy contaba uno de los proyectos, el de Marcela Quiñones, que no sé si está allá, Marcela. Ahí está. Los proyectos estos de tecnología, de software, de biotecnología, todos vienen de esta rama. Y el problema es que en las ramas de STEM es muy baja también la participación de las mujeres durante las cursadas y es muy baja la tasa de graduación. En Argentina, 41% de todos los graduados en STEM son mujeres y a nivel global es el 38%, es todavía más bajo. Pensemos que en educación el 77% de las graduadas son mujeres o en cuidados y salud el 73%. Es decir, en general hay más graduadas de nivel terciario y universitario mujeres, pues es sabido que estudiamos más, perdonen los pocos varones que quedan, ya no quedan, creo. Hay una escasa representación. Bueno, perdonen, no, pero estudiamos más, nos recibimos más, pero después conseguimos menos trabajo y menos posibilidades de desarrollo. Pero acá en el STEM se nota mucho más esa diferencia y bueno, eso es altamente preocupante. Por ejemplo, puntualmente lo que es estudiar programación, solo el 20% son mujeres. O a la hora de los puestos de trabajo pasa lo mismo, o sea, se replica esto, o sea, en los sectores de tecnología el 22% son mujeres. Por otro lado, la IA amenaza más los puestos ocupados por mujeres que los puestos ocupados por varones. Digo, más allá de esto, en el marco laboral general, ¿no? Un poco que hoy casi todas las disertaciones tenían que ver con esto de la IA. Y bueno, puntualmente, como los trabajos que en general las mujeres ocupan son más administrativos o más rutinarios, porque, bueno, todos sabemos que en general en las estructuras ocupamos más línea media o núcleo operativo, y con el techo de cristal cuesta acceder a estos otros espacios, son evidentemente lugares más reemplazables por la IA que los lugares de decisión. Y por ejemplo, a la hora de pensar en los puestos que hay en tecnología, 18,7% de hombres lo ocupan, cuando solo 7,3% de las mujeres. Cuando también sabemos que son los lugares donde hay más rentabilidad, donde digamos son cargos mejor rentados. Así que bueno, esto genera bastantes desafíos. Tiende a pasar lo que nosotros ahí pusimos como una especie de círculo vicioso, donde hay menos inserción de la mujer en tecnología.
Eso genera menos liderazgo, esto que estamos diciendo, menos mujeres que pueden estar a cargo de las startups. Eso genera menos referentes, es decir, las mujeres también lo que nos pasa es no tener referentes a quienes imitar, digamos, y esos menos referentes generan, o son una consecuencia de que las mujeres se inclinen menos a estudiar carreras científicas o carreras más duras. Esto siempre, cuando uno lee toda la bibliografía, ¿no? Está esto de, bueno, si uno le pregunta a cualquiera en la calle, bueno, nombrame 3 científicos, normalmente va a nombrar 3 hombres, o 3 premios Nobel, o 3 científicos en general, es como que, y eso genera menos referentes, genera que las mujeres por ahí nos quedemos un poco afuera. Así que bueno, esta primera etapa, este trabajo es más bien un abordaje teórico del tema, de estadístico y teórico de información secundaria. La idea nuestra es seguir con el relevamiento. Nosotros ya estuvimos trabajando, yo personalmente conozco a varias chicas que están liderando startups de acá de Rosario, startups más que nada científicas, que tienen pie en CONICET, pie en UNR. Y bueno, nos interesa un poco conocer también en entrevistas en profundidad cuál es la realidad y frente a qué se encuentran. ¿Cuáles son las iniciativas por ahí relevantes en todo esto? Bueno, por un lado, promover estas carreras. No sé si ustedes saben, desde el 2015, el 11 de febrero, se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Justamente para visibilizar que las mujeres también estamos y que también podemos hacer ciencia, es una iniciativa de la ONU, así que bueno, evidentemente es un problema a nivel general, no solo en nuestro país. Y bueno, trabajar mucho en lograr las redes de apoyo, generar referentes, actividades de visibilización, programas de aceleración, pensar en financiamientos orientados a las mujeres, porque si no ocurre esto que veníamos hablando antes, y bueno, generar un poco lo que tiene que ver con la conciencia y el cambio cultural, porque la verdad que es terrible pensar que la innovación no hace más que replicar las problemáticas o incluso aumentar las brechas de género que teníamos antes. Bueno, ese es el pequeño aporte. Muchas gracias. Fundamental esta investigación, no solo porque ponen en la mesa la realidad con datos, pero también por la exposición de las barreras, ¿no? Y además nos fuimos también con algunas sugerencias. Así que muchas gracias. Seguimos entonces ahora con el último ciclo, sí, de esta sesión, así que vamos a hacer el recambio de personas. Bueno, continuamos con la última parte de esta tercera sesión. El trabajo que vamos a escuchar ahora se denomina el ciclo introductorio común como dispositivo de articulación entre el ingreso y la elección de carrera en ciencias económicas. Las autoras son Natalia Fatore, Miriam Geli, Mayra Medina, Luciana Ruiz, que va a exponer, bueno, y yo. Y es un trabajo radicado en el IATA. Así que adelante, Luciana. Ahí está. Bueno, ahora va a aparecer enseguida, les voy contando. Este estudio, digamos, que hicimos está en el marco de nuestra línea de investigación de que analiza, el foco está en las trayectorias estudiantiles, ¿no? De las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR. ¿Sí? Venimos trabajando hace tiempo ya, desde 2003 o antes, ¿no? Cuando se hizo esa gran reforma de los planes de estudio, que es donde nace esta idea del ciclo introductorio común, ¿no? Pero bueno, puntualmente lo que nos planteamos en este estudio fue analizar a este ciclo introductorio común, que es el primer año de las 3 carreras de ciencias económicas, licenciatura en administración, licenciatura en economía y contador público, en su doble función, como tanto la afiliación universitaria, ¿no? Ese traspaso, esa adaptación de la secundaria al nivel universitario, como también la novedad, digamos, lo novedoso de este ciclo que se pensó en ese momento, es este acompañamiento o orientación vocacional, si se quiere, porque les permite a los ingresantes, de un modo, posponer la decisión de elegir efectivamente una de las 3 carreras, ¿no? Entonces, a lo mejor lo tienen ya decidido desde vamos, pero sabemos que esto realmente, generalmente, no lo tenemos tan claro al momento de iniciar la carrera. Entonces, este primer año común les da
bueno, está compuesto por materias introductorias, básicamente, ¿no? Entonces les da esa introducción a cada una de las materias troncales de cada una de las carreras, definitivamente, ¿no? La contaduría, una introducción a la contabilidad, una introducción a la administración, una introducción a la economía. Tiene también una materia, primero eran allá por el plan 2003, 2 matemáticas, una en cada cuatrimestre. Luego se modificó el plan en 2018 y pasó a ser una sola matemática como parte del ciclo introductorio común y se incorporó algo de unas materias de derecho. Entonces tenían también esa, de algún modo, introducción a la lógica de esta otra disciplina. Y también me estaba olvidando la introducción a las ciencias sociales. Entonces esas son 6 materias, eran en los planes 2003. Y el estudiante, a partir de tener 4 materias aprobadas, ya podía elegir una carrera efectivamente para seguir a partir del segundo año. A partir del plan 2008 pasa a ser 7 materias en vez que 6 y el requisito se bajó a 3 materias aprobadas para poder decidir la carrera, perdón, a seguir. Esto entonces hace, por un lado, también, perdón, que me faltó mencionar, se trabajó mucho con el cuerpo docente de estas materias para, por ejemplo, tener pautas comunes, por ejemplo, la evaluación que fuera más gradual, no esperar al parcial al final del cuatrimestre para saber cómo estoy incorporando los conceptos, sino que fuera una evaluación un poco más continua. Entonces, esto tiene esa lógica de ir acompañando en la adaptación a la vida universitaria, ¿no? Al ser estudiante, ir aprendiendo a ese ser estudiante universitario, ¿no? Que es diferente del estudiante secundario. Y por otro lado, esto de tener ese pantallazo de cómo un mismo fenómeno económico se lee, se mira, se interpreta desde las distintas disciplinas que forman parte de la ciencia económica, ¿no? Desde la administración, desde la contaduría o de la economía o de las ciencias sociales en general, ¿sí? Entonces, puntualmente en el estudio lo que hicimos, nos basamos en datos de la Corte 2024. ¿No? Queremos ver actualmente si sigue funcionando este dispositivo, el ciclo introductorio común, con esa dualidad, ¿no? Tanto como afiliación universitaria como la orientación vocacional, ¿no? Entonces la información que tomamos es el ingreso 2004 a las carreras de ciencias económicas y en particular la información de una encuesta que se le toma a los ingresantes que hacen la tutoría, o sea, todavía no empezaron a cursar cuando se les hizo la encuesta, ¿sí? Pero sí ya tienen en el transcurso de las tutorías esta idea general de las 3 disciplinas de la introducción a cada una. Muy incipiente, ¿no? Pero en ese momento se le pregunta, que podría ser información basal, digamos, ¿no? Se les pregunta qué carrera tiene idea de seguir o tiene intención de seguir. Entonces, esos son los primeros 4 cuadros, rectángulos que ven ahí de distintos colores en el póster, ¿no? Esa es cómo quedaron clasificados los 1.618 que respondieron la encuesta de tutoría, ¿sí? Tenemos ahí un grupo de indecisos de 262, pero el grueso, la mayoría, tenía una idea de qué carrera seguir. Sin embargo, al año siguiente, al momento de la reinscripción anual en 2025, vemos que muchos cambian esa decisión, ¿no? Algunos de estos indecisos eligen efectivamente una carrera, otros permanecen en el ciclo introductorio común, lo lograron avanzar como para llegar a la decisión de elegir la carrera, pero también vemos movilidad, por eso todas esas líneas que se cruzan ahí, ¿no? Porque es a lo mejor no el grueso, ¿no? Pero sí hay bastante movilidad de cambios de carrera, que se ve facilitado por este ciclo introductorio común, porque si no implicaría un trámite, obviamente que se pueden cambiar siempre de carrera, pero implica un trámite, o sea, algo más complejo que puede llegar a ser una traba. Así que bueno, como conclusión vemos que efectivamente está funcionando aún como esa orientación vocacional o reorientación vocacional, pues en el caso de que cambió la decisión. Por otro lado, vemos que tenemos una bastante alta retención, alrededor del 64 o casi el 64%, dentro de las carreras de ciencias económicas. Hay algunos, por eso ahí tienen 2 numeritos de retención. El primero es la retención en la institución. Hay algunos que deciden cambiar o a licenciatura en turismo
o a licenciatura en estadística, o sea, se salen de lo que es ciencias económicas en sí, pero se mantienen dentro de la institución, pero son los menos, y el grueso sigue en ciencias económicas. Bueno, yo no llego a leer bien de acá para leer textual las conclusiones, acá. Entonces, nuestra conclusión es que el SIC sigue operando como un dispositivo en esa articulación entre la adaptación a la afiliación o a la vida universitaria o la afiliación universitaria, em, y les da este inicio en las disciplinas, en las 3 o 4 disciplinas de base, de modo que pueden construir una decisión vocacional más informada. Es la conclusión más fuerte, digamos. Bueno, muy buena tu exposición, bueno, más allá de que yo soy autora también de este trabajo, tengo mi corazoncito, bueno, pero sirve un poco para poner de manifiesto la relevancia que tiene el SIC, porque no todos los alumnos tienen ya definido a los 18 años qué carrera van a seguir, y bueno, los números de algún modo lo muestran, y bueno, también está el tema del cambio de carreras, ¿no? que se da a partir del cursado de esas 3 materias introductorias. Así que bueno, muchas gracias por tu exposición. Bueno, pasamos al siguiente trabajo. Se llama Modelo de negocios potenciados por IA, una experiencia áulica transformadora. Los autores son Florencia Gaivasi, Stefano Belandi, Enzo Leal y Ignacio Schubert. Son trabajos realizados por graduados y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Así que bueno, adelante. Vamos a hacer una demostración inclusive del modelo. Así que adelante. Vamos primero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Por supuesto, agradecer, como siempre, el espacio para poder compartir las experiencias áulicas que venimos desarrollando año a año, y también agradecer la participación de los estudiantes. En este caso, son estudiantes de la carrera de licenciatura en Administración de la Extensión Áulica de San Nicolás, donde ahí tenemos 2 integrantes que están conectados de manera virtual, Facundo y Enzo, y Estefano, que vino hasta acá para poder hacer después la demostración. Pero primero vamos a presentar el póster, así explicamos un poquito, porque acá se me adelantaron con la frutillita del postre, ¿no? Me están como los magos, me están espiando atrás de la galera, ¿no? Vamos a comentar un poquito para encuadrarlos dentro de lo que es este trabajo, que es un trabajo enteramente realizado por los estudiantes en el marco de una asignatura, de la asignatura Gestión Estratégica de la Tecnología Informática, en la carrera de licenciatura en Administración, que es optativa y electiva para la licenciatura en Administración y para la licenciatura en Turismo. Tenemos alumnos de ambas disciplinas, y lo que nosotros queremos hacer y llevamos a cabo dentro del entorno áulico es aplicar el aprendizaje basado en proyectos, es el desarrollo de habilidades no solamente digitales, sino también humanas, a través del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, de la gestión y creación de conocimiento a través de la aplicación del modelo de negocio Canvas, que es un lienzo del autor Alexander Osterholder, donde los estudiantes en grupo tienen una idea innovadora para dar soluciones a determinadas problemáticas o generar, estamos hablando de innovación, o generar nuevos proyectos, y mediante ese diseño de ese modelo, que bueno, se puede ver ahí atrás el modelo de negocio Canvas, donde se tiene en cuenta la propuesta de valor, el segmento de mercado, bueno, todas las cuestiones que lo vemos en el ámbito de la administración. Ellos también analizan la viabilidad, la factibilidad. Es todo un recorrido que llevamos adelante en el cuatrimestre, donde van haciendo pequeñas exposiciones del avance y del desarrollo, y van teniendo devoluciones, no solamente de los docentes, sino también de sus propios pares.
todos los estudiantes también participan y opinan o dan ideas o sugerencias sobre las presentaciones de cada equipo. Entonces se va avanzando y se va presentando después el modelo final. Acá en este caso se trabajó colaborativamente y, como dice el título, se potencia con la IA, porque dentro de lo que es esta asignatura nosotros incorporamos desde el momento cero el uso de la IA generativa, las buenas prácticas, el desarrollo de los prompts, el historial, la ingeniería de prompts, etcétera, etcétera. Y en este marco, el equipo donde está Estefano, Facundo y Enzo, me sorprendió un día y dije, tienen que venir al IATA, tienen que venir a las jornadas y mostrar esto, porque dijeron, profe, nosotros tenemos la aplicación, que la ven ahí en los smartphones, que funciona. Entonces, wow, digo, es el mínimo producto viable que siempre hablamos, que siempre les decimos que tenemos que llegar hacia el desarrollo funcional, y ellos me lo trajeron funcionando. Me lo mostraron y dijeron, profe, mire, ¿quiere alquilar una cancha acá? Y bueno, wow, digo, me encantó. Así que ahora espero que también los atrape a ustedes como me atrapó a mí el día que me lo presentaron. Y esto hizo que sus compañeros también, o sea, los incentivara a los compañeros a también desarrollar a través de la misma plataforma lo mismo. Así que eso también fue un círculo virtuoso de generar ese entusiasmo entre el resto de los compañeros. Bueno, gracias y les paso el micrófono a Estefano. Bueno, buenas tardes para todos. Sí, como dice la profe, muchas gracias por la invitación primero. Es un honor para nosotros estar acá. Así que nosotros básicamente pensamos qué tan difícil es hoy, con las herramientas que tenemos disponibles de la inteligencia artificial, poder llegar a ser una aplicación, siendo estudiante de 5º año de la licenciatura en Administración. Así que pasamos a presentar la aplicación. A ver si se ve. Esto es lo que desarrollamos nosotros. Es una reserva para reservar canchas deportivas de muchos complejos. Podemos elegir la ciudad de preferencia. Vamos a elegir la ciudad de Rosario, ya que estamos acá. Tenemos muchas ciudades. Seleccionamos. Podemos bajar. Tenemos diferentes deportes, canchas de diferentes deportes para seleccionar. Ahora vamos a sacar un turno. Si seguimos bajando, tenemos publicidad local. Por ejemplo, Alto Rosario, Club Provincial, en donde es específica de Rosario. Si cambiamos la ciudad y ponemos San Nicolás, van a aparecer las publicidades locales de San Nicolás. Además tenemos publicidades o auspiciantes generales. Acá pusimos algunos. Tenemos redes sociales, que esto es real. Tenemos Instagram, @cancha.ya, TikTok y WhatsApp. Además, le damos la opción a los creadores de una liga o torneos de hacerlo mucho más fácil, poniendo los datos, reservando cancha, ciudad de preferencia, etc. Nosotros implementamos 2 planes, tanto para los jugadores como para los propietarios. Para los jugadores tenemos un plan freemium que tiene funciones básicas para reservar canchas, mientras que el plan premium tiene algunos beneficios, como por ejemplo la cancelación gratuita hasta 6 horas antes del turno, entre otras. Asimismo, para los propietarios de las canchas tenemos un plan básico de 20.000 pesos mensuales que tiene algunas funciones básicas, y tenemos el plan premium. Por ejemplo, un badge con una estrellita destacado en donde su cancha sale arriba de todo para tener mayor visibilidad. Volvemos al inicio, vamos a sacar un turno. Queremos jugar al fútbol, por ejemplo. Tenemos todas las canchas disponibles en la ciudad de Rosario. Elegimos una que se llama Tridente. Los que dicen destacado es porque tienen el plan premium, por eso aparecen arriba de todo. Seleccionamos. Podemos sacar turno hasta 4 días de anticipación con el plan premium. Las que tienen la lunita es porque requieren luz artificial, lo cual el precio aumenta en un 20%. Queremos jugar 15 horas, por ejemplo, del día sábado. Seleccionamos. Bajamos.
tenemos la opción de dividir gastos. Primero vamos a poner, tenemos que agregar los jugadores. Vamos a hacer 4, por ejemplo, para no hacerla tan larga y poner los nombres de todos los jugadores. Una vez que ponemos los nombres de los jugadores, tenemos la opción de dividir gastos o que el que saca el turno pague todo. Si queremos dividir gastos, seleccionamos acá y automáticamente nos calcula 15.000 pesos por jugador. En el caso de no, desactivamos esa opción. Vamos a reservar la cancha, dividiendo gastos, está procesando y ahí nos sale. Para confirmar, se paga a través de Mercado Pago, obviamente es todo ficticio por el momento. Seleccionamos procesando pago y ahí nos pone reserva confirmada. Si vamos a mis reservas, nos va a aparecer el turno que sacamos recién. Lo queremos cancelar hasta 6 horas antes con el plan premium. Es gratuito, nos va a preguntar, ponemos aceptar y lo cancelamos. Además tenemos, bueno, la página de mi perfil, donde nos va a salir los amigos que tenemos, las solicitudes pendientes. Tenemos además el sector de amigos, donde podemos incluir a través del nombre de usuario de los demás amigos para justamente jugar y tener más personas. Es como una red social. Y la sección de estadísticas, que nos va a aparecer los partidos jugados, total invertido, deporte favorito, etc. Tenemos un sector para los propietarios de las canchas, en donde también tiene un conjunto de estadísticas. Y en este caso, como no tenemos cancha cargada, podemos cargar mi primera cancha para así los jugadores pueden reservar turnos a nuestra cancha. Por último, el panel administrativo, que en este caso sería para nosotros. También nos salen las total de reservas, pagadas, recaudado, etc. Tenemos un sistema de sanciones para aquellos usuarios que no pagan el turno, pero bueno, eso está explicado bien en el trabajo práctico, en el Word que tenemos. Y para cerrar sesión, básicamente apretamos acá. Creo que no hay nada más, todavía está en proceso porque el trabajo se presenta a fines de junio. Nos falta agregar algunas cosas como le queremos poner imágenes a las canchas, una parte donde le pregunte al usuario si quiere asegurar el tercer tiempo ya de inmediato para pagarlo con anticipación, entre otras cosas. Así que básicamente eso es lo que generamos en la materia con la profe Florencia. Gracias. Bueno, excelente, la verdad. Aprendizaje basado en proyectos, en problemas, todo junto. Muy bien, felicitaciones a los alumnos y a la docente, por supuesto. Están aprobados, ya están casi aprobados. Sí, muchas gracias. Bueno, pasamos al penúltimo trabajo. Sí, ya vamos cerrando. Ya vamos cerrando. ¿Qué dejan de elegir? Un título sugerente a modo de pregunta. ¿Qué dejan de elegir los estudiantes de la licenciatura en turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas al avanzar en la carrera? La autora es Marilyn Andriulo por el IATA. Adelante. Gracias, Marcela. El presente trabajo se inscribe. ¿Me estás poniendo presión a mí? Todo vuelve, todo vuelve. Sí, sí, sí. Bien, el presente trabajo entonces se inscribe en una investigación previa destinada a estudiar el pensamiento de los estudiantes de la licenciatura en turismo de la UNR. Para eso se realizaron encuestas anónimas y estructuradas en cada uno de los años de cursada. Particularmente el año pasado realicé un estudio en el cual busqué indagar la evolución de los estudiantes de la licenciatura en turismo, particularmente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Lo que hice fue comparar el ciclo básico con el ciclo superior. Para quienes no están al tanto, la carrera tiene una duración de 2 años. Los 2 primeros años son el ciclo básico, se comparten entre la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Luego eligen la orientación, que son 2 años más, y pueden realizar administración turística en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística o planificación turística en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Entonces, volviendo a esta idea que estaba planteando, lo que busqué fue comparar el pensamiento de los estudiantes
de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, particularmente sobre sus intereses personales. Y al hacerlo, percibí que sus dos principales selecciones en el ciclo básico eran ser guía turístico y coordinar viajes. Y que en el ciclo superior esas elecciones desaparecían completamente. Esto me llevó a pensar que entonces su recorrido por la carrera generaba un cambio en su pensamiento. Luego de eso, quise seguir indagando, o sea, particularmente sobre esas dos opciones y opté por un análisis desagregado año a año. Y ahí, sí, estos datos, bueno, perdón, olvidé aclarar que los datos fueron procesados mediante tablas dinámicas. Al hacerlo, bueno, por un lado se confirmó que evidentemente los estudiantes al avanzar en la carrera abandonan al llegar a punto cero completamente en el ciclo superior, ser guías turísticos y coordinar viajes, pero por otro lado, al desagregarlo por año, se identifica que en realidad el mayor porcentaje de esa elección se da entre los ingresantes de la licenciatura en turismo. Cabe aclarar que además esta encuesta se realizó el primer día de clases, con lo cual estos ingresantes todavía no habían recibido ningún tipo de conocimiento sobre turismo impartido por la facultad. Y por lo tanto, bueno, este fenómeno podría estar explicando estos desajustes entre las expectativas, ¿no? Con las iniciales con las que ingresan y los efectos propios de la carrera. Y en consonancia con eso, tomando los informes de la asesoría pedagógica, se registra justamente una deserción de alrededor del 40% de estos ingresantes, que también coincidía con los datos que tenían, y que, bueno, asesoría pedagógica además señala la necesidad de revisar estas trayectorias académicas, dado este elevado abandono inicial. Y por lo tanto, entonces, para concretar y resumir, creo que es muy importante mencionar a los efectos prácticos que todos estos datos fueron compartidos con la coordinadora de la carrera que estuvo hoy aquí presente, que se involucró y armó una propuesta para ser presentada en breve en el Consejo Directivo y así ofrecer la diplomatura de pregrado en coordinación turística para el año que viene con suerte, para evitar justamente este nivel de deserción. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante el estudio siempre de las trayectorias, siempre brindan información útil para tomar decisiones, así que bárbaro, la iniciativa de la diplomatura. Bueno, vamos entonces por el último póster, Viajeros por motivos de estudio en Rosario, implicancias y aportes al sector turístico. Los autores son Ignacio Galimani, Julia Flamini, Fabián Villanueva y Marilina Andriulo. Va a exponer Ignacio y es un trabajo radicado en el IATA. Adelante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Qué responsabilidad primero cerrar, ¿no? Y segundo, ya me quedé pensando cuándo puedo reservar la cancha. Así que ahora ya me perdí de eje, ¿eh? Si no sale tan bien, me perdí de eje. No, que voy ahí yo directamente en realidad. Voy ahí. Bien, bueno, ahora sí, hablando en serio. Nos planteamos al analizar este trabajo, realizar este trabajo, cómo se da justamente esta cuestión de viajeros que llegan a la ciudad con el objetivo de estudiar una carrera de grado, de posgrado en nuestra universidad. Entonces, en ese sentido, empezamos a rastrear si efectivamente la sospecha que teníamos de que eran una gran cantidad de personas que venían a vivir a Rosario, principalmente a instalarse, justamente para desarrollar diferentes tipos de carreras, iban a permanecer un plazo de tiempo
superior al que la definición de turismo interpreta como turista, ¿sí? Por eso también estuvimos ahí en varios debates en cuanto a la elección de qué palabras poníamos, por ejemplo, en el título, si el hecho de viajero es fundamentado en lo que define ONU turismo en cuanto a esa diferencia entre viajero, que es toda persona justamente que se desplaza de un lugar a otro, y en esa diferencia en cuanto a excursionista o turista. ¿Sí? Excursionista es aquella persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual por un plazo inferior a 24 horas, mientras que turista es aquella persona que hace eso, pero que al menos tiene un pernocte fuera de su lugar de residencia habitual. Pero ahí entra otra cuestión en juego que tiene que ver con el motivo por el cual esa persona justamente se está desplazando fuera de su lugar de residencia habitual. Y es allí en donde, en esas estadísticas turísticas, el hecho de desplazarme por motivo de estudio no se considera netamente un turista. Partiendo de esta base, es que empezamos a indagar y con esta mira en cuanto a cómo incide, ¿sí? Y cuántas personas son realmente las que están instaladas en Rosario estudiando, pero que al mismo tiempo son personas que no conocen la ciudad, ¿sí? Y que viven, experimentan, se vinculan con el destino de una manera distinta a la que lo hacemos los rosarinos. Estoy asumiendo que todos somos rosarinos, lo cual posiblemente no sea cierto, pero bueno, al menos desde el punto de vista de cómo lo planteamos en cuanto a personas que estamos establecidas y viviendo en este destino concretamente. En cuanto a la metodología, utilizamos información cuantitativa y cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, nos basamos tanto en UNR en números, ¿sí? Que es justamente el detalle del cual nos basamos de manera muy fuertemente porque hace referencia justamente a la cantidad de ingresantes que son de fuera de la ciudad de Rosario y también, como figura en pantalla con el cuadrito que preparamos de fuera del país. También tomamos como otra fuente cuantitativa los observatorios, el observatorio turístico que elabora el ente turístico de Rosario y que anualmente publica y que está disponible para el común de la población. Y desde el punto de vista cualitativo, entrevistamos a un referente de las residencias universitarias de nuestra universidad. Bueno, como resultados, en lo que hemos avanzado es que tenemos un gran porcentaje de alumnos que vienen a nuestra ciudad por motivo de estudio y que, como ya expliqué anteriormente, no están contemplados dentro de las estadísticas turísticas. Pero que sin embargo son relevantes por dos motivos importantes si lo queremos mirar o hacer eje desde el punto de vista turístico. En primer lugar, porque como también les comentaba anteriormente, son personas que, más allá de que están llevando adelante algún tipo de estudio, recorren, conocen y realizan actividades que realizan otro tipo de perfiles de turistas, ¿sí? Y por otro lado también, y eso sobre todo incide más en las encuestas del Observatorio Turístico, nos permite identificar que hay un buen porcentaje de los turistas o visitantes que llegan a la ciudad que vienen por motivos de visitas familiares o amigos, ¿sí? Y dentro de esa incidencia de visitas a familiares y amigos, también podemos suponer que están visitando a personas que están instaladas en Rosario por motivo de estudio. Entonces, avanzando en esta cuestión y entendiendo también un poco estas nuevas modalidades que hay en el turismo en general y en particular con la determinación cada vez más de nichos específicos vinculados al turismo y de identificar con mayor precisión cuáles son las motivaciones que mueven a las personas a desplazarse de un lugar a otro, es que proponemos como conclusión el hecho de identificar efectivamente cuáles son esas personas que se encuentran en Rosario por este motivo y también incluirlas, por un lado, en las estadísticas turísticas, porque a fin de cuentas y en base a los resultados que obtuvimos, nos damos cuenta que hay un gran porcentaje de habitantes de fuera de la ciudad que se encuentran en la ciudad justamente por motivo de estudio. Y por otro lado también para que nos permita identificar, planificar cuáles son sus necesidades y en base a eso poder elaborar propuestas turísticas concretas. No solamente para esas personas que están estudiando aquí, sino también para cuando reciben visitas de familiares o amigos. Eh, Entendiendo también que
hay diferentes factores desde el punto de vista estadístico, como mencionábamos, pero también desde el punto de vista del impacto real que genera la existencia de estos viajeros que se encuentran en el destino y que tiene, a nuestro criterio, después de haber realizado el trabajo, mucho potencial en su desarrollo. Ah, mira, 21. Creo que dije todo, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante el estudio. Bueno, gracias. Bueno, terminando ya entonces la jornada. Bueno, ok. No, bueno, yo les doy para antes de cerrar, que te invito, Adriana, si quieres venir, algunas informaciones que me parece importante brindarles. Porque nos están pidiendo las presentaciones. Recuerden que las presentaciones se cuelgan en la página web del IATA. Es un sitio modesto, pero donde tiene un ISSN, donde ustedes van a poder ver todas las presentaciones realizadas en el día de hoy. Segundo, tenemos el Padlet con las preguntas, como dijimos, las vamos a sistematizar, vamos a tener que molestar a cada uno de los autores. Si hay preguntas, bueno, para que nos pasen las respuestas, con todo ello armaremos un documento que vamos a socializar entre todos. Segunda tarea. Tercera, van a recibir los certificados de asistencia, esos van a estar disponibles en la propia web del Consejo. Y luego vamos a emitir también los certificados por la exposición de los trabajos. Son certificados uno por trabajo, ¿no? Para que tengan esa idea. ¿Y qué me estoy olvidando? No más trabajo. No más trabajo. Ah, el trabajo completo. Gracias. Y recuerden que para los interesados que quisieran seguir escribiendo sobre estos temas, pueden enviar el trabajo completo, que eso sí se publicará en la revista del IATA y el vencimiento está pensado para los primeros días de agosto. Luego les enviaremos las pautas mínimas que tienen que tener. Recuerden, la revista del IATA es una revista también que tiene, vamos por el 8º, 9º número, bueno, tiene también una trayectoria, tiene una tirada anual. Es una revista también modesta, pero que también tiene un ISSN, bueno, que uno lo puede citar tranquilamente, es una revista digital. Así que también están todos invitados a enviar los trabajos completos. Bueno, en cuanto a informaciones, creo que, bueno, por supuesto, darles las gracias a todos por la participación, por la colaboración, realmente más de 70 investigadores, 27 pósteres, 13 trabajos del IATA, ¿qué decirles? Bueno, 3 núcleos temáticos, los armamos, perdón si no fue acorde, pero había algo de formación en el trabajo de ustedes, por eso lo incluimos en el segundo, pero estaban por ahí. Bueno, la verdad que 3 trabajos de maestría. Pensamos que es una jornada en la que no solamente hemos crecido, sino que hemos consolidado este espacio realmente como un espacio de interacción, ¿no? Entre la comunidad académica y profesional. Así que bueno, yo más que agradecida con todos ustedes. Pero ahora, bueno, gracias. Gracias. Marcela, permíteme una aclaración antes que tome la palabra Adriana. Los certificados que vamos a emitir nosotros, no es que lo vamos a mandar por mail, sino que lo tienen a disposición desde el link de inscripción que recibieron. Ahí pueden acceder, luego ver las grabaciones, además descargarse el certificado. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno. Bueno, muy brevemente, así ya todos nos vamos a casa. Me parece que con una gran satisfacción ha sido un día súper provechoso para todos. Marcela marcaba un crecimiento, un gran salto en la producción de los trabajos, no solo en la cantidad, sino creo que también en la rigurosidad, en la rigurosidad y el compromiso con que se ha trabajado. Sí, se creció un montón. Quiero destacar que cada vez que se hacen estos saltos en crecimiento es porque hay alguien atrás también trabajando y haciendo mucha fuerza para que estas cosas salgan. En este caso, a mí me llamaba la atención cómo todos agradecían el espacio y todos agradecían a Marcela y equipo. Les aviso que Marcela tiene un equipo súper reducido. Es todo muchísimo esfuerzo.
Y bueno, eso se agradece un montón. Salió, me parece que la jornada fue muy prolija y sobre todo muy productiva. También quiero destacar que, como decía, cada vez que se hace un salto de este tipo, hay alguien atrás. Lo mismo pasó en turismo. Si ustedes recuerdan la primera jornada, creo que había un solo trabajo. Después, en la segunda, 2 trabajos. Y esta vez le perdí la cuenta cuántos trabajos fueron de turismo. Eso también hay gente atrás empujando para que estas cosas salgan, insistiendo, invitando permanentemente, atentos a cada cosa que sale para invitar a participar. Y ese es un trabajo que llevan adelante todos los días Marilina y Julia, que no se les escapa a nadie, de que se recibe, lo invitan a los estudiantes. Ese es otro gran salto, la participación de los estudiantes, que se ven aparte entusiasmados en mantener su participación dentro de los proyectos. Y como les decía, hay personas atrás, pero fundamentalmente cuando hay un avance es porque es algo colectivo. Y me parece que ese es el gran logro de esta jornada, el trabajo colectivo con el que vamos avanzando. Todos los trabajos de ustedes han sido bárbaros, espectaculares, hemos aprendido un montón, pero para mí la gran enseñanza es que todo este avance colectivo se puede hacer en un marco en el que estamos muy denostados en tanto la investigación como el trabajo científico. Y sin embargo, miren todos los avances que vamos haciendo. Y todo colectivamente. Entonces, a pesar de que los sueldos no nos vamos, todos somos docentes, no nos vamos a estar enterando de nada, de cuánto estamos ganando, cuánto hace que no nos aumentan el sueldo, con ese mismo sueldo que nos aumenta, damos clases, hacemos extensión, hacemos investigación, generamos startup para los alumnos, analizamos temas que no se refieren exclusivamente a nuestras áreas, sino que vamos más allá y seguimos investigando. Y yo creo que eso es lo que marca la diferencia de nuestras universidades y lo que hace que en general la población salga a la calle y apoye cuando hay alguna marcha o alguna manifestación de apoyo. Esta generación, este espíritu colaborativo, este avance colectivo, que también incluye a la sociedad, porque ustedes para hacer estos trabajos de investigación fueron a las empresas, fueron a otras universidades, trabajaron con las mujeres, recorrieron distintas organizaciones para poder llegar a estas conclusiones. Así que bueno, yo felicito, me voy feliz con esta jornada porque creo que sumó en todos los aspectos. Y creo que es posible por eso, porque hay un avance colectivo y hay una entrega y un compromiso muy grande de nuestros docentes, a pesar de todas estas situaciones. Mientras sigamos, y creo que es fundamental que sigamos generando estos espacios, porque nos acercan, compartimos un día, aprendimos. Cualquiera diría, uy, estuvimos de las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, hasta las 5, hasta las 3:30 de la tarde acá, escuchándonos. Y sin embargo nos vamos contentos, porque nos vamos, crecimos, en el día de hoy crecimos individualmente y colectivamente. Y me parece que eso es fundamental, se agradece individualmente y se agradece colectivamente. Hasta la próxima. Buenas tardes.